tema prioritario en la Asamblea Constituyente es el buen gobierno. ¿Cómo debe ser el modelo que combata a la corrupción e impunidad en la Ciudad de México? Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se abre la sesión. El día de hoy nos acompañan las diputadas constituyentes Elvira Daniel Cabaz y Cecilia Romero Castillo. Diputada, hola. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se discute en la Asamblea Constituyente? ¿Cómo será el modelo anticorrupción y antiimpunidad de la Ciudad de México? Tenemos una comisión en la que participamos la diputada y yo, que es la Comisión de Buen Gobierno, Responsabilidad de Servidores Públicos y Lucha contra la Corrupción. Buscamos implementar una nueva garantía, un nuevo derecho, que es el derecho al buen gobierno y la responsabilidad que tienen los servidores públicos de garantizar el ejercicio de su función a los ciudadanos. De ahí se desprenden diversos mecanismos de auditoría, verificación y la adecuación que necesariamente debemos hacer dentro del marco constitucional local al Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción. Son los ejes centrales de la lucha contra la corrupción, la transparencia, el buen gobierno, las plataformas abiertas. Básicamente es una capacidad de rendición de cuentas, transparentar y verificar la función pública desde órganos constituidos y desde el punto de vista ciudadano. Diputada Romero, la misma pregunta. ¿Cómo debe ser el modelo anticorrupción, antiimpunidad de la Ciudad de México? La misma respuesta. Sí. Aquí debemos de tomar en cuenta que una parte esencial debe ser sistema. No podemos crear organismos, instancias, dependencias, consejos, contralorías, que trabaje cada quien por su lado. Esta es una de las principales virtudes del Sistema Nacional Anticorrupción, que no siendo perfecto, por supuesto, está diseñado para trasladarse al sistema local anticorrupción. En la Ciudad de México podremos seguramente incorporar alguna figura innovadora. El punto es que tengamos la capacidad de hacer una traducción adecuada del sistema que finalmente ha sido discutido amplísimamente, que ya está entrando en vigor, todavía no vemos los frutos, pero que traducido a la Ciudad de México y con algún elemento adicional de creatividad, de innovación, no de ocurrencia, nos permita realmente en esta primera Constitución del siglo XXI incorporar de manera fundante elementos que nos permitan, sobre todo, acabar con la corrupción en la ciudad, que es un pecado gravísimo, y caminar con los ciudadanos hacia un mejor estado de vida. ¿Qué elementos serían estos? ¿Qué herramientas innovadoras estarán en la Constitución de la Ciudad de México precisamente para combatir la corrupción? Bueno, yo creo que un instrumento que hoy no se tiene o un derecho que no se ha reconocido a nivel constitucional, ni federal ni locales, es el derecho al buen gobierno. Ayer platicaba con la diputada, hablábamos de el derecho al buen gobierno con diferentes elementos. El proyecto del jefe de gobierno sí traía de origen el derecho al buen gobierno, debo decirlo, y lo reconoce inclusive desde su artículo número 12 en la Constitución, en la Carta de Derechos. Sin embargo, yo no coincidía en donde él decía que el derecho al buen gobierno tiene una relación directa y exclusiva o estrecha y referida exclusivamente al servicio profesional de carrera. Eso no es el derecho al buen gobierno. El derecho al buen gobierno es el que tenemos los ciudadanos de que se incorporen ciertos elementos. Y uno de los principales es el gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la posibilidad de tener datos abiertos en una plataforma permanente, actualizada, en donde sepamos exactamente qué está pasando en cada momento. Entonces, el derecho al buen gobierno es una de las grandes innovaciones que tiene esta Constitución. Y segundo, una garantía, porque el derecho siempre lleva incorporado una garantía, pero una garantía directa, fundada en la función pública. Debemos de entender la función pública no solo como la obligación que tiene el funcionario de actuar dentro de ciertos principios y dentro de ciertas facultades, sino como la garantía que se le da al gobernado. Y ahí está la diferencia. A partir de ahí, yo también coincido en que no debemos de ser excesivamente creativos, porque todos tenemos una muy buena idea de lo que debe de ser la lucha contra la corrupción,
todos tenemos un pequeño luchador de la corrupción dentro de nosotros y los legisladores tenemos varios. Sí. Tenemos que adecuarnos al sistema, sí darle un mayor peso a los ciudadanos. Se habla mucho de un cuarto poder ciudadano. Lo tenemos que incorporar al sistema. De hecho, el sistema ya reconoce un consejo ciudadano. Hay un comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción que está ya incorporado en la Ley General del Sistema, que por supuesto tiene una jerarquía mayor de la que tendrá la Constitución de la Ciudad de México. Eso ya está. Lo que tenemos que hacer es, lo que dice la diputada Elvira, de incorporar esto traducido y, por ejemplo, el tema de gobierno abierto, eso sí es una innovación en la Ciudad de México. Y yo insisto, hoy estamos practicando ya en estas discusiones en la Asamblea lo que es el Parlamento abierto, con todas las circunstancias especiales de falta de espacio, falta de posibilidades, falta de mesas y de computadoras, muchas cosas, pero estamos haciendo un ejercicio de Parlamento abierto. El gobierno abierto ya estará incorporado constitucionalmente y será una parte que va a enriquecer precisamente al sistema local anticorrupción. ¿Se deberán estrechar los lazos, la relación deberá mejorar entre habitantes de la Ciudad de México, sus autoridades y los funcionarios de gobierno? Debe. No nada más se deben de estrechar. Cuando hablas de estrechar, quiere decir que si somos mejores amigos, no. Debe haber una rendición efectiva de cuentas. Quiero hacer una aclaración. Gobierno abierto no es que el Poder Ejecutivo esté abierto, no. Gobierno abierto habla de todas las entidades públicas. Entiéndase gobierno abierto desde el punto de vista legislativo, entiéndase gobierno abierto desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista alcaldías, desde el punto de vista autonomías. Órganos autónomos. Entiéndase gobierno abierto como la posibilidad de que yo, gobernador, sepa qué está haciendo cada una de las autonomías, cada uno de los entes que hay en la ciudad en materia de gobierno. Gobernar no es un ejercicio de oscuridad como hasta hoy lo conocemos. Gobernar debe ser un ejercicio de plena transparencia. En función de la plena transparencia, vamos a limitar y eventualmente eliminar la corrupción. Entre más sepa yo, entre más conozca, menos corrupción va a haber. Hay ejemplos importantísimos a nivel nacional. Solamente se denuncia y se conoce y al final no les queda otra que perseguir la corrupción cuando se hace pública. Esto es transparencia. ¿Qué instituciones en la Ciudad de México estarán encargadas de combatir la corrupción y la impunidad? Bueno, en la Ciudad de México debemos, insisto, en la traducción al sistema local. Tenemos en la Ciudad de México, ya existen estas instancias, deberán ser armonizadas. Tenemos una Auditoría Superior de la Federación local. Tenemos al Congreso de la ciudad que tiene que ejercer de manera adecuada esta facultad de fiscalización. Claro. Es una facultad del Congreso, del Poder Legislativo, fiscalizar a través de la auditoría. Tenemos también ya el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deberá traducirse a Tribunal de Justicia Administrativa. Y además, muy importante, se está viviendo ahorita a nivel nacional, debemos tener en la Ciudad de México un fiscal general y de él depender fiscalías especializadas. Una muy importante es la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, con un nombramiento en el que debe de participar el Consejo de Participación Ciudadana y no necesitamos crear, y eso es algo bien importante en el trabajo que estamos desarrollando. Ahorita no puedo decir cómo va a quedar, porque estamos buscando entre todos, y el poner de acuerdo a todos los legisladores constituyentes no es una tarea fácil. ¿Cómo puede ser lo mejor? Pero hay los instrumentos y las instancias adecuadas que ya existen muchas en la Ciudad de México, tenemos que convertirlas. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México debe existir una Secretaría de la Función Pública de la Ciudad de México que ahorita no existe. Es una propuesta que yo he presentado y que hemos discutido, porque hoy hay una oficina dependiente del jefe de gobierno, que es la Contraloría de la Ciudad. A ver, ¿cómo voy yo, que dependo de ti, a auditarte, a fiscalizarte? Eso no suena bien. Por eso estamos proponiendo la creación de la Secretaría de la Función Pública de la Ciudad de México, que formaría parte del sistema. ¿La Secretaría de la Función Pública de la Ciudad de México sería un organismo autónomo? No, es parte del gabinete de la Ciudad de México, pero formaría parte del Consejo, del Comité Coordinador
del sistema local anticorrupción. Y la pregunta siguiente es cómo combatir la corrupción a través de penas no solo a los corruptos, sino a los corruptores. Esto regresando de un corte. Hay momentos en la vida del mexicano en que la corrupción es el atajo elemental para ahorrarse complicaciones. Es decir, está tan elaborada la cadena de la corrupción que en ciertos sentidos equivale a ser eficaz. La corrupción es un fenómeno social que trasciende la esfera de lo público y se incide también en lo privado, que tiene que ver también con el sector del empresariado, que tiene que ver con el sector de los industriales, que tiene que ver con el sector amplio de nuestra comunidad y que debe de verse así, como un problema complejo, como un problema integral y como un problema que tiene que ser, por lo mismo, resuelto en todas estas dimensiones. Y yo digo que ahí es un binomio. Yo no puedo ser corrupta si el compañero, que usted no, el compañero que está aquí no me ofrece algo para que yo haga una contraprestación. El corruptor. Entonces, pienso que es cultura, pero lo van a meter como una norma en donde va a reinar el Estado de Derecho. Y entonces sí podemos hablar de, habrá un buen gobierno porque tenemos justicia, régimen de derecho y no va a haber corrupción. La corrupción se convirtió en un engranaje fundamental en la forma de operar del sistema político mexicano. La política, los negocios y el poder han creado una asociación perversa que justamente ha llevado a que la corrupción sea parte de este engranaje. La corrupción es consustancial a cómo debe funcionar el presidencialismo en nuestro país. Cambiará cuando los ciudadanos asuman su responsabilidad para combatir a los corruptos y para no incurrir en actos de corrupción. Y el caldo de cultivo de la corrupción también es la complicación administrativa, el exceso de tramitología. El Congreso de la ciudad es el que tiene la facultad de fiscalizar, no se lo puedes quitar. ¿Y cómo lo hace? A través de la auditoría. Y la Secretaría de la Función Pública, que es la propuesta que yo presento, ¿por qué? Pues porque así está en el sistema general de este país al que pertenecemos. La Ciudad de México no es una ínsula en medio del desierto. En materia de transparencia y fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, la coordinación y complementariedad entre la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que se pretende crear, y la Auditoría Superior de la Federación, se proponen como los mecanismos más apropiados para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de vigilancia, así como la respectiva inclusión de manera explícita en el cuerpo del texto de la obligación del manejo ajustado a derecho de los recursos y la deuda pública dentro de los principios rectores de la función de gobierno. Estamos convencidos en Morena de que la corrupción florece gracias al ejercicio sin límites democráticos ni jurídicos de los poderes formales, pero también y sobre todo de los poderes fácticos, a la debilidad de las instituciones que tendrían que controlar a esos mismos poderes fácticos y formales y a la insuficiencia, y yo diría inexistencia, de mecanismos de participación ciudadana, de Contraloría Social, que le permitan a la sociedad vigilar, incidir y frenar el abuso de estos poderes, ambos formales y fácticos. Y la pregunta que quedó, ¿cómo se combatirá la corrupción castigando no solo a los corruptos, sino también a los corruptores, diputada? Bueno, ya se castiga hoy. Sí. Se tiene que perseguir. Ya existen hoy leyes a nivel federal y local que se castigan y se cometen delitos. Y se cometen delitos penales. Bueno, todos los delitos son penales. Se cometen, digamos, conductas penales o se tipifican conductas penales y conductas administrativas. Si se comprueba que un contratista o que una empresa estuvo involucrada en actos de corrupción, se le sanciona administrativamente, se le inhabilita durante meses o años inclusive y se le persigue desde el punto de vista penal.
yo una vez dije que si el problema de este país fueran las leyes, no tendríamos problemas. El problema es de aplicación. Claro. ¿Cómo hacer que se cumplan las leyes? ¿Cómo aplicarlas? A través de un Transparentando. sistema. Y a través de un sistema. Claro. Hay que obligar. Yo propuse una iniciativa que aquellas autoridades obligadas de perseguir la corrupción que no lo hagan, se entenderán como corresponsables. Claro. Y entonces dije, si ese que tiene que perseguir la corrupción no lo hace y es corresponsable y se entiende como corresponsable, ya verás cómo lo va a hacer. Porque una cosa es que no lo haga y no me pase nada, y otra cosa es que no lo haga y yo sea me corresponsable del acto de corrupción. Es que aquí el problema mayor, la corrupción se expresa a través de la impunidad. Claro. Hay leyes a través de las cuales se castiga y se hace y se torna y se tiene que llegar hasta la cárcel o la sanción fulana. Hay expedientes de este alto en los escritorios que nada más no pasan. Hay una serie de cuestiones, entonces la gente dice, ¿para qué tantas leyes? ¿Para qué constitución nueva? ¿Para qué sistemas? Si todo mundo sabe quién hace esto, quién delinque, cómo se llevan a cabo las cadenas de corrupción, y a la hora de la hora no pasa nada. Para poder lograr que nuevamente el ciudadano de la Ciudad de México crea que es posible hacerlo, hay que demostrárselos. Y demostrárselos es no solo haciendo las leyes, sino que la autoridad las ejecute adecuadamente, porque la impunidad es lo que separa al político del ciudadano. Y se comete entramos en esa bola de nieve que va haciendo que cada vez los ciudadanos sean los inmaculados y los políticos sean los corruptos. No, habemos políticos que somos decentes y hay ciudadanos que son corruptos. Pongámonos de acuerdo, si somos una misma ciudad, una misma comunidad, una misma sociedad. Yo soy tan ciudadana como cualquier integrante de una organización de la sociedad civil, y ellos pueden ejercer política a través de canales que debemos abrir para no dejarnos llevar por esto, que es lo que realmente separa al político del ciudadano. ¿Cuál es el papel de la sociedad para poder adquirir los habitantes de la Ciudad de México un buen gobierno? Primero, votar. Perdón, hay que participar. Es que es muy fácil criticar. Para muchos de nosotros no nos dedicamos exclusivamente a la vida política. Estuvimos y dejamos de estar. Pero decidimos participar porque lo más fácil es criticar. No, todo está mal, todo no funciona, los políticos todo lo hacen mal. Esta ciudad y este país van a cambiar cuando los habitantes y los ciudadanos, que son políticos y son hombres de negocios y son amas de casa y son estudiantes y son chavos, y lo más grato de este constituyente, que han habido cosas gratas y no tanto, pero lo más grato es, hemos visto un montón de chavos de 18 a 25 y a 30 años presentando iniciativas, defendiéndolas, trabajaron en ellas, se preocuparon por mandárselas al jefe de gobierno y hoy las volvieron a presentar como iniciativas ciudadanas ante el constituyente. Eso ha sido lo más grato. Entonces, para adquirir derechos y obligaciones, primero hay que ejercer los derechos que tenemos y luego hay que exigirlos, ¿sí? Y el caldo de cultivo de la corrupción también es la complicación administrativa, el exceso de tramitología. Entonces, yo conozco muchas personas que dicen, ya, por favor, díganme cómo lo resuelvo, porque si tengo que ir a este trámite, al que sigue, al que va, al que viene, todo eso, pues mejor dime de a cuánto y ya lo resuelvo. Entonces, ¿habrá una simplificación administrativa con no nada más la Constitución no puede marcar simplificación administrativa, pero puede marcar desregulación. Regulación, desregulación. Mucho más simplificada. ¿Cómo sería esto, diputada Romero? A partir precisamente de revisar las cadenas a través de las cuales se llevan a cabo los trámites y cortar todos esos espacios negros que acaban siendo hoyos negros, que es donde precisamente se da la corrupción. Eso tenemos que simplificarlo para que el ciudadano tenga un acceso mucho más sencillo y mucho más fácil a las cosas. Un tema, además de las propuestas ciudadanas que se presentaron, son las que se dieron hoy ya. Y esto trae una complicación para nosotros, porque tenemos más de 1,000 propuestas ciudadanas. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Pero eso es participación ciudadana y eso realmente es muy gratificante. Sí, esa fue la novedad. La novedad de esa Constitución es que lo que pretendían era que llegara la propuesta y en fast track aprobáramos todo. Sí. No, era una responsabilidad de los 100 que estábamos ahí, haya sido como haya sido que llegamos ahí, pero era una responsabilidad de los 100 sentarse a revisar todos los artículos. Y no nada más eso, poder iniciar propuestas para que cambiaran y abrir a los ciudadanos.
no quiere decir que las 1.400 iniciativas van a quedar. No, Quiere claro. decir que se discutieron, quiere decir que se tomaron en cuenta. Y eso ya es un acto de corresponsabilidad, es una nueva De cultura, es participación. una nueva forma de hacer leyes y de estar dentro de las leyes. Y después de eso hay que vigilar, porque las leyes están, hay que vigilar. ¿Cómo vigilas? Pues a través de un gobierno abierto, porque Claro. pues cómo vigilo lo que no es veo. un sistema, nuevamente llegamos al tema. Un sistema en donde ya participa el ciudadano. Esa es la novedad. Y el sistema viene en la federación porque hay una exigencia a nivel nacional. En este país tenemos todo para ser grandes, para hacer una enorme economía, para eliminar la pobreza, para generar condiciones de equidad y de igualdad. Y sin embargo, hay corrupción. Entonces, tenemos todo, pero no lo repartimos Que al correctamente. final ese es el Tenemos objetivo. Claro que sí, y el objetivo no es el sistema, no es la transparencia, no. El objetivo es que los ciudadanos de la capital de la República tengamos una mejor forma de vida, que podamos acceder a espacios donde podamos realmente desarrollarnos adecuadamente. Y el camino es el combate a la corrupción, es la transparencia, es la rendición de cuentas, es la participación ciudadana, es el uso y la puesta en práctica de todos estos mecanismos y de las leyes que estamos poniendo en blanco y negro para que los ciudadanos tengan por dónde ir. Pero el objetivo es ese, el objetivo es que haya un mejor nivel de vida para los ciudadanos y que sepamos aprovechar y sacar jugo de todas las grandes ventajas, beneficios y riqueza material, cultural, espiritual que tenemos los capitalinos. Y bueno, los capitalinos nos dejamos de llamar Distrito Federal, la ciudad se llama Ciudad de México y con esto también cambia nuestro gentilicio. Ahora, ¿cómo nos vamos a llamar? Esto, regresando de un corte. Honestidad, austeridad, integridad. 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 Soy horrible. ¿Sí? De repente Nos nos dicen decían de que feños, Yo nunca he oído que alguien me diga, tú eres chilanga. A mí me han dicho, tú eres chilanga, yo digo sí. Estamos de regreso. Diputada, ¿cuáles serán o deben ser los ejes rectores del buen gobierno? Están en el artículo 5 de la Comisión de Principios Generales del debido ejercicio de la función pública. Eficiencia, eficacia, honestidad, austeridad, integridad. Integridad. Integridad, que ayer discutíamos la Yo la integridad. propuse. Integridad. Integridad en la actuación del funcionario público, pero ayer platicábamos de integridad o integralidad en el gobierno, Ajá. porque te hacen ir a tocar puertas a todas partes. Sí. Debe de entenderse A ver, el gobierno como una integración. sentido común. Claro. Eso ya no está en el artículo 5. No, ya no. Pero es lo que quiere decir. Y quiere decir algo, mira, nosotros hablamos mucho del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo lo discutí cuando lo estábamos analizando a nivel federal. Anticorrupción, nuevamente, es una cuestión negativa y es necesario. La lucha debe ser contra la corrupción. Pero tenemos que llegar a un sistema nacional de integridad, de O de probidad, integralidad. de transparencia. Entonces, esos son los principios rectores. Los que acaba de principios mencionar el rectores, diputado. y están en el artículo 5 como principios generales. En los principios generales, en los primeros 5 artículos de la Constitución, inclusive el proyecto que manda el jefe de gobierno, vienen los principios de la función pública, son la honestidad, la probidad, no decía austeridad, pero ya se lo agregamos. Ajá. Y después el siguiente párrafo era muy desafortunado. Como y los decía, sentimientos de la nación de Morelos. y decía terrible el quinto, decía, empezaba el siguiente párrafo. Los y las capitalinos o habitantes de la Ciudad de México son quienes sufren las afectaciones de la corrupción. Y era tristísimo, ¿Y porque yo entonces quién pensaba corrompe, pues? que dentro de 20 años iba a ver uno de nuestros hijos ese segundo párrafo del artículo 5 y iba a llorar, porque siempre va a ser así. Todas las propuestas de iniciativas que llegaron eliminaban, yo presenté una, eliminaron ese renglón, era un renglón. Sí. Y la verdad es que tenemos que llegar a un día en donde, digamos, dentro de, espero, no tantos años, hubo una muy feroz, eficaz, eficiente lucha contra la corrupción. Ajá. La Ciudad de México tiene que ser punta de lanza. Tenemos que generar aquí de verdad el cambio. Hay un sistema a nivel federal que se aplique, que sea nuevo y que sea punta de lanza para todo el país. Claro. La Ciudad de México siempre ha sido la más progresista. Pues seamos la más progresista en el mayor estas problema cosas. que hay. Y además hay un punto bien importante. En la Asamblea Constituyente habemos diputados de todos los partidos y sin partido y de lo que sea.
Y seguramente, como ya lo vaticina la diputada Elvira, las discusiones en el Pleno van a ser de AUPA. Y qué bueno, tenemos que expresar con toda la claridad lo que pensamos. Pero, por ejemplo, este tema de buen gobierno, este tema de buena administración, este tema de combate a la corrupción es universalmente aceptado. Ya luego llegamos cada quien con nuestras ideas, creatividad. pero la verdad es que este asunto sí va a permitir que la Ciudad de México sea pionera. ¿Por qué? Porque en todas las demás entidades se están llevando a cabo las armonizaciones en su constitución derivadas del sistema nacional. Aquí estamos nuevos, estamos haciendo una constitución que es fundante. No es una constitución... No es una reforma. No es nueva, es constitución. Punto. Será un ejemplo de nuestra constitución para todo el país. Tiene que ser. Ese es el objetivo. Tiene que ser punta de lanza, como la Ciudad de México ha sido. Que sea ejemplo o no lo sea, ¿eh? Tiene que ser punta de lanza para la transformación nacional. Y esta transformación incluye también la transformación de Distrito Federal a la Ciudad de México, con lo que cambia nuestro gentilicio. Sí. Diputada Elvira Daniel, ¿cuál le gusta a usted? Yo ya dije que chilango. Ya sé que capitalino suena más sofisticado, pero para mí, aunque me lo quieran decir peyorativo y falta que yo lo entienda, ¿sí? Para mí no es peyorativo. Yo soy chilanga con mucho orgullo. Diputada Romero, sí, ¿le yo gusta también a usted? soy chilanga y qué, como lo decía hace rato, ¿no? Pero precisamente por esa connotación peyorativa que normalmente tiene, a mí me gusta el gentilicio capitalino. Y me gusta además por una cosa, porque la Ciudad de México, que ahora ya es entidad federativa igual que toda ciudad, es al mismo tiempo la capital de la República. Federal. No hay en ningún otro lugar de este país en donde al habitante de Hidalgo, de Jalisco, de Nayarit, de ningún lado le digan capitalino al de la capital. No hay. La Ciudad de México es la capital del país y me parece que este mensaje que envía la expresión capitalino es el que nos hace no solamente ser sofisticados, no, ser responsables y orgullosamente capitalinos. Llevamos la responsabilidad con el gentilicio. La personalidad. Ser chilango tiene mucha personalidad. Y ser capitalino también. Somos chilangos capitalinos. Ándale, eso. La combinación no está mal. Está mejor que otras, que han planteado por ahí. Sí, pero hay bueno, unas muy sofisticadas y creativas. Chilangos capitalinos, diputadas, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Lo esperamos en una próxima emisión de Hashtag Asamblea Constituyente. Las y los constituyentes estén por la afirmativa. Tiene la palabra el constituyente. Se levanta la sesión.